Muy buenas noches. En el campo de la economía del país hay noticias malas y noticias buenas. El señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, es nuestro invitado esta noche. ¿Comienzo por las malas o por las buenas? Empecemos por las buenas. Las buenas. El presidente Clinton hizo un gran homenaje a la economía colombiana. Se reunió con empresarios en Medellín. ¿Qué les dijo? Fue una reunión muy importante y recordemos que cada vez que viene el expresidente Clinton siempre deja unos mensajes con los cuales el país tiene mucho para reflexionar y para pensar. Fue el caso del Plan Colombia, en su momento el aporte de los empresarios colombianos a través del impuesto al patrimonio, que nos han ayudado mucho como país a avanzar y a progresar. Esta vez llegó con un mensaje muy positivo sobre la paz, diciendo, la paz en Colombia es una de las noticias más importantes que se ha dado en la humanidad en los últimos años. Pero es algo que hay que cuidar, es algo que hay que proteger, es algo que hay que apoyar. ¿Dice usted o dijo el presidente? Dijo el presidente Clinton, con un mensaje a los empresarios, por supuesto también a las FARC. Todos tenemos que ayudar a que esa transición hacia la paz sea exitosa. Estamos en un proceso, esto no ha terminado. Terminó la negociación, se firmó un acuerdo, ahora viene toda la implementación. Esa transición tiene que ser exitosa. Y habló mucho de la experiencia de Irlanda del Norte, de los países de la antigua Yugoslavia, y de cómo todos tenemos que apoyar para que esto sea exitoso. A los empresarios, por supuesto, un mensaje de esto requiere generar empleos, esto requiere un compromiso también político, sobre todo un mensaje, no vayamos a poner en peligro este gran resultado, este gran logro de Colombia. Y lo otro es una visión muy positiva de Colombia como destino para la inversión. Lo que dijo el expresidente Clinton es, mire, en este momento en el mundo hay mucho capital, hay muchos recursos y hay pocas posibilidades de inversión con buenas rentabilidades. Y Colombia es un país que realmente es de los más atractivos. Él dijo, si a mí me piden consejo, decía el presidente Clinton, yo diría que Colombia es uno de esos países donde es atractivo, rentable invertir, porque obviamente con el conflicto, pues los activos aquí tuvieron un menor valor. Ahora, en un escenario de paz, se va a valorizar Colombia y esa es una oportunidad que pueden aprovechar los inversionistas. Noticias buenas. La inflación. Sin duda, yo diría la mejor noticia. Sí. La inflación está ya en 3.99%, es decir, sí, por debajo de ese nivel, de esa barrera, el 4%, que es lo que se ha establecido como meta por parte del Banco de la República. Eso es muy importante, no solo por proteger el bolsillo de los consumidores, aumenta la capacidad adquisitiva de las familias. Resolvemos uno de los problemas que nos tenía más preocupados hace un año, es que la inflación llegó a estar casi al 9% en julio del año pasado. Entonces, volver a la normalidad en materia de inflación es algo muy, muy positivo. Y al mismo tiempo, eso le da legitimidad, fuerza a la tesis de bajar las tasas de interés. Sobre todo, lo que ya se ha hecho es que las tasas de interés desde diciembre hasta hoy han bajado en 2 puntos. Estaban en el 7.75% las del Banco de la República, ahora están en el 5.75%. Entonces, esto también, digamos, justifica esa decisión de haber bajado las tasas. Otra noticia buena es que en la próxima junta del banco debe producirse un nuevo vagón. Vamos a ver. Pero usted es partidario de que sí. Mire, yo creo que hay que ser prudentes también. El gran esfuerzo de bajar las tasas de interés ya se hizo. Ya hacia adelante va a ser una discusión más difícil. Sí. Tendremos que estar evaluando, digamos, cómo se comporta la inflación en el segundo semestre. No doy ya por descontado que las tasas van a seguir bajando a ese mismo ritmo. Ya el ritmo de descenso hacia adelante va a ser más pausado y va a ser en función de las cifras y de los resultados. Pero no está la inversión tanto de consumo, el consumo no está un poco ahorcados por la falta de asistencia crediticia de la banca. Bueno, las tasas estuvieron muy altas, sí, y eso nos afectó. Pero 5,75. Y estuvieron muy altas el año pasado. Todavía les cabe una reducción adicional, pero quiero ser prudente en eso, de que no va a ser al ritmo que hemos visto en estos primeros 6 meses del año. Va a ser a un ritmo seguramente un poco más lento, pero tenemos que ser en eso prudentes. El esfuerzo de bajar las tasas 2 puntos porcentuales fue un esfuerzo grande.
Y Pero sobre todo... porque estamos al borde de la recesión. No, pero también porque la inflación todavía estaba por encima del 4%, Sí, pero ya entonces con había que ser prudente. Pero si alguien ha apoyado al interior de la Junta que bajen las tasas y que bajen rápido, ha sido el ministro de Hacienda. Por eso, ¿y usted mantiene esa posición o no? Sí, pero tengo que ser prudente Sí, lo y sé. también respetuoso de una instancia independiente que tiene que estar mirando y calibrando pues, el tema de las tasas. Pero sí les cabe un poquito más de reducción a la tasa. Sobre eso no hay discusión. Pero no va a ser al ritmo que ya vimos en los primeros 6 meses. Sí, de acuerdo, pero sí un poquito. Pues para estimular, ministro. Falta el último envión. Noticias buenas. El presidente Santos y ustedes viajan mañana a Estados Unidos. Entre las cosas que harán, tendrán un encuentro con los grandes gurús empresariales del mundo. Hombres como Bill Gates van a estar ahí. Y como Bezos, Amazon. Así es. ¿Para qué es esta reunión? Bueno, lo primero que hay que decir es que es absolutamente excepcional que un jefe de Estado esté invitado a esa reunión. Eso es una reunión de empresarios, sobre todo de los empresarios más poderosos de los Estados Unidos. Usted los acaba de mencionar, el señor Zuckerberg, el dueño de Facebook, el dueño de Amazon, el fundador de Microsoft, el presidente de Apple. Imagínense. ¿No? El señor Warren Buffett, que es el gran gurú de la economía, el inversionista más exitoso. Bueno, normalmente ellos se reúnen todos los años en una conversación informal. Allá se cocinan muchos negocios. Allá, por ejemplo, fue que se decidió la compra del señor Bezos, el dueño de Amazon, del Washington Post, del periódico de la ciudad de Washington. En fin, ahí se toman decisiones muy importantes. Que fue un negocio. Nunca invitan a jefes de Estado, a presidentes, es un tema muy empresarial. Esta vez lo invitaron. El presidente Santos, hay que decirlo, el mundo entero reconoce su trabajo, reconoce sus esfuerzos por la paz de Colombia, reconoce el gran logro del premio Nobel. Es una persona que goza de un prestigio impresionante en el mundo. Y eso lo podemos capitalizar para Colombia. ¿Pero le invitaron por qué y para qué? Pues para que hable de Colombia, para que cuente qué está pasando en Colombia, porque aquí, con este cambio hacia la paz, pues muchas personas que veían a Colombia con prevención o con distancia, decían, no, ahora ven oportunidades. Entonces lo que tenemos es que capitalizar ese prestigio, ese reconocimiento que tiene el presidente Santos, que le permite entrar en círculos como ese, tan privilegiados, para poder traer inversión, llamar la atención de estos grandes capitales del mundo, porque aquí tenemos oportunidades muy buenas, tenemos oportunidades que están surgiendo en muchos sectores, turismo, agricultura, industria, en fin. Entonces, el solo hecho de que este grupo de empresarios, los más influyentes del mundo, tengan en su cabeza ya a Colombia, con que solo entre ellos conversen de eso, o en sus reuniones con otros empresarios, en fin, eso tiene un valor enorme para Colombia y eso es gracias, y hay que decirlo de una manera contundente, eso es gracias a que el presidente Santos pues se ha logrado abrir ese espacio en el mundo y en muy buena medida por haber logrado la paz en Colombia. Ahora, señor ministro, otra buena noticia por efecto parecería ser el alza de tasas en Estados Unidos, porque podría provocar un desplazamiento de la inversión hacia Colombia, que tiene bajas tasas. La razón por la que es buena noticia es que muestra que la economía de Estados Unidos está creciendo un poco más rápidamente, es más dinámica de lo que se había pensado a comienzos de año. Es decir, Estados Unidos está pasando por un mejor momento económico y eso se traduce en que puede comprar más productos de países como Colombia, es decir, nuestras exportaciones hacia Estados Unidos pueden aumentar, que ese es nuestro principal mercado, porque recordemos que hoy tenemos una situación muy difícil en Venezuela, muy difícil en Ecuador, de manera que pues, los Estados Unidos son los que más pueden ayudar a estimular nuestras exportaciones, exportaciones que, por cierto, esa es otra buena noticia, están creciendo a un buen ritmo, o sea, las exportaciones aquí se demoraron en reaccionar después de la devaluación, pero ya las tenemos creciendo, el dato de mayo fue 23%, crecimiento del 23%, comercial. Ya está mejorando. Pero siempre negativa. Claro, seguimos teniendo un déficit, pero ya un déficit mucho más manejable y más razonable. Mire, hace un año teníamos 3 grandes problemas. La inflación casi en el 9%. El déficit externo, ese déficit comercial, en unos niveles insostenibles por la caída del precio del petróleo. Y el problema del crecimiento, que la economía obviamente se resintió por la caída del petróleo.
Hoy yo le podría decir que de esos 3 problemas, 2 ya están resueltos. La inflación está resuelta y el déficit externo ya está en unos niveles muy normales, muy razonables, muy manejables para una economía como la colombiana. De manera que ahora el foco es lograr un mejor resultado en crecimiento, pero es un gran avance pasar de 3 problemas a tener uno sobre el cual tenemos que enfocarnos, que es acelerar el crecimiento. Entonces, señor ministro, ¿tiene usted alguna otra buena noticia? Porque yo voy con la enumeración de las malas. Otra buena noticia, yo diría, es café. Café, aunque podemos hablar en términos más generales de lo que pasó en esta cumbre internacional, el gran foro mundial que se dio en Medellín, que está terminando el día de hoy, pero un foro que dejó muy bien parado a Colombia, como ha sido siempre en materia cafetera. Otra buena noticia es Colombia visto por la gran industria cafetera del mundo como el país donde en los próximos años puede aumentar la producción, porque el consumo sigue creciendo y Colombia es el país donde más puede aumentar la producción. Pero al contrario, ministro, con todo respeto, si algo dijo el presidente de la federación es que el riesgo es que baje la producción. Pero a ver, estamos hablando de una cosa muy puntual del resto de este año, por el efecto de las lluvias de comienzos de año, pero ya Colombia hoy está en 14 millones de sacos. Puede ser 100.000, 200.000 por encima, pero ya estamos en 14 millones de sacos. En el 2009 estábamos en 7.8 millones de sacos, es decir, casi la mitad. Logramos duplicar la producción de café. Nosotros tuvimos unos años muy malos en café en la década pasada. O sea, la producción de café en Colombia iba de capa caída. O sea, el café estaba en un proceso de contracción, de marchitamiento muy fuerte. Logramos revertir esa tendencia. Estamos en 14 millones de sacos. Pero podemos seguir subiendo. Podemos seguir subiendo y ahora nos pusimos una meta, 20 millones de sacos. Colombia puede producir 20 millones de sacos. ¿Y dónde? En las regiones más afectadas por el conflicto. O sea, Colombia puede producir café, por ejemplo, en el Caquetá, en Putumayo, en el Cesar, en la Serranía del Perijá, en el departamento de Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, o en el Huila, o en el Cauca, o en Nariño, departamentos muy afectados por el conflicto. O sea, el posconflicto nos puede ayudar a aumentar la producción de café. Pero me refiero, señor ministro, cuando hablo de lo que dijo el presidente de la federación, es que hacia el futuro, no el presente inmediato, por la coyuntura del invierno, sino hacia el futuro, no parece que la expectativa sea buena si el precio del café no mejora y si los productores, si los consumidores, perdón, no reconocen que si los países como Colombia no producen más café, el negocio se acaba. Mire, el precio no está mal. Hoy, pongámoslo en pesos porque es el que le interesa al productor. Hoy se está pagando por una carga de café en Colombia cerca de 830.000 pesos. Eso es 83.000 pesos la arroba. Es el mejor precio que hemos tenido en muchos años. Sí, pero ellos aspiran... ¿No? Entonces, eso ayuda. El ingreso cafetero ha mejorado. Lo que reciben como ingreso los caficultores de Colombia es hoy, este año la cosecha va a valer 7.5 billones de pesos. 7.5 billones de pesos. En el 2009 esa cosecha valió 3.5 billones de pesos, o sea, menos de la mitad. Entonces, el ingreso cafetero ha mejorado. Pero tenemos que seguir aumentando la producción. Sí. ¿Eso qué se requiere? Se requiere renovar, hacer la soca, invertir, llevar el café a las zonas. Mejores precios. Sí, los precios han ayudado, pero los precios, digamos que hoy están en un buen nivel. No podemos contar con que los precios vayan a aumentar mucho más. Bueno, ahora vamos con la enumeración, no mía, sino en general del país, de las cosas malas. Después de comercial del ministro. A ver, ministro, las noticias malas. La calificadora Fitch, que es una de las más prestigiosas del mundo, le hizo una advertencia a Colombia. Se expone a que le bajen la calificación de buen escenario para invertir si no se mejoran ciertas cosas. ¿Cuál es su opinión? Fitch hace 3 meses le dio a Colombia un aumento en su nota. Nos calificó BBB, perspectiva estable. O sea, nos mejoró. Ayer sacó un comunicado que dice, ojo, sí, todavía hay un riesgo de que la situación fiscal no mejore y si Colombia llega a tener un resbalón, ese es el término que utilizan, un resbalón en materia fiscal, pues puede comprometer su calificación BBB. Esa es la advertencia.
¿Qué quieren decir ellos? Que el déficit fiscal tiene que seguir bajando. El año pasado fue 4% del Producto Interno Bruto, este año se espera que sea 3,6%, pero el año entrante 3,1%. Pero eso ya se corrigió. No, entonces nosotros tenemos que seguir bajando el déficit. Ellos lo que están diciendo es, si no hacen eso, corren el riesgo de perder la calificación triple B, de que les bajemos la calificación. Entonces, nuestra respuesta es, lo vamos a hacer, vamos a cumplir. Hemos cumplido siempre al pie de la letra con la regla fiscal, con el programa de reducción del déficit fiscal, nos hemos venido ajustando y viene ahora, a finales de este mes, la presentación del proyecto de ley de presupuesto para el 2018 y esa será una oportunidad para mostrar el compromiso del gobierno con la reducción del déficit fiscal para que las calificadoras puedan estar absolutamente tranquilas. Hemos hecho lo más difícil, Yamil, que fue sacar adelante la reforma tributaria con un gran costo político para el gobierno, pero que al mismo tiempo era necesaria y fue la garantía para mantener la calificación triple B. ¿Cómo no vamos a hacer el resto de la tarea? Sí, es decir, ya hicimos lo más duro, vamos a hacer el resto. Pero es que Fitch dice precisamente eso, señor ministro, que si bien es cierto que la reforma fue buena, el gobierno no cumplió con su promesa de reducir el gasto público, que es lo que conduce al déficit fiscal. El gobierno ha venido reduciendo el gasto. Lo que pasa es que de eso se habla menos, obviamente eso llama menos la atención, la opinión pública no está tan pendiente de las cifras de gasto. Pero Fitch dice que no. No, sí, Fitch dice que, lo que dice Fitch es que el déficit no ha bajado tan rápido como ellos hubieran querido. Y el gasto público. Pero lo que la respuesta nuestra es, el déficit ha bajado y está bajando este año y seguirá bajando el año entrante. Pero el gobierno no determina caprichosamente cuál es el déficit fiscal que va a tener. Eso, el país cambió afortunadamente en esa materia. Para eso hay un comité independiente de gente muy seria, muy respetable, que dice, evalúa la regla fiscal, que es una ley, y dice, el déficit tiene que ser tanto. Y nosotros hemos venido cumpliendo exactamente, al milímetro, lo que dice ese comité independiente. Exministros de Hacienda, el director de Fedesarrollo, exgerentes del Banco de la República. Ellos son los que van definiendo esa carta de navegación y nosotros la vamos cumpliendo. Pero el gobierno sí determina el gasto público. Claro, pero el gasto público es el que se puede hacer, el que permite esa regla fiscal, no más ni menos. ¿Y se ha reducido? No, pero considerablemente. Vale, es decir, desde que se empezaron a caer los precios del petróleo, que fue a finales del 2014, ya para el 2015 nosotros empezamos a recortar y recortar y hemos reducido el gasto público. ¿A usted no le preocupa la advertencia de Fitch? No, mire, las advertencias siempre son necesarias. Yo le doy una lectura positiva. Qué bueno que haya una entidad independiente que dice, ojo, tienen que seguir bajando el déficit fiscal. No se duerman en los laureles, porque si piensan que ya hicieron la reforma tributaria y ya se pueden despreocupar de esto, no, hay que seguir. Entonces, para un ministro de Hacienda realmente es un respaldo que haya una agencia calificadora que diga, ojo, el déficit tiene que bajar, conclusión, el gasto público tiene que seguir bajando. Y eso es lo que vamos a ver reflejado en el presupuesto del año entrante. Ahora, malas noticias también, ministro. Nada que reaccione al precio del petróleo. Y lo que es peor, baja la producción nacional. Sí, el precio del petróleo ha sido una fuente de malas noticias, no hay duda. Y yo creo que en este momento no hay que esperar nada mejor, yo creo que hay que ser realistas. Aparentemente Rusia no va a cumplir con sus compromisos de reducción de la producción, lo que se había acordado entre los productores. De manera que tenemos que estar preparados para un escenario de petróleo por debajo o alrededor de $50 por barril. No, pero le quiero decir una cosa. Nosotros en nuestras cuentas del gobierno, para la economía es mala noticia, sin duda, en nuestras cuentas del gobierno, la verdad es que ya hoy el petróleo prácticamente no aporta ingresos fiscales. Entonces, en términos prácticos, nosotros ya estamos viviendo gobierno nacional sin esos ingresos que llegaron a ser importantísimos, llegaron a ser el 20% de los ingresos del gobierno y nosotros los perdimos. Los hemos logrado ir compensando a punta de recortes de gasto, de los otros ingresos que ha recibido el gobierno, pero la realidad es esa, perdimos el 20% de los ingresos. Y en aumento de producción, al contrario, bajamos de Lo que pasa es que la producción también depende mucho del precio. Hay campos que no son rentables a $50 por barril o a 45, incluso por debajo que estuvo el año pasado, y pues simplemente las empresas dejan de producir porque no van a producir petróleo que les dé pérdidas. Por eso, y nosotros mismos,
Es decir, no se va a golpear la exploración en nuestro país como consecuencia del precio por debajo de los $50. A ver, la exploración en Colombia depende en muy buena parte de lo que haga Ecopetrol. Ecopetrol es 70% de la producción de petróleo en Colombia. Ecopetrol este año va a invertir el doble en comparación con el año pasado, lo cual es una buena noticia. La situación de Ecopetrol, por cierto, hay que decirlo, ha mejorado. Ecopetrol ha tenido buenos resultados, buen desempeño, ha habido buen esfuerzo de austeridad y de recorte de gasto. Entonces, Ecopetrol ha mejorado y eso le ha liberado caja para hacer dos cosas, para hacer más inversión, lo cual le ayuda a la economía, y para pagar deuda. Ecopetrol ha venido reduciendo. Este año acaba de hacer un pago a los bancos internacionales de $2.000 millones. Les pagó por adelantado. Y eso es bueno, redujo el endeudamiento de Ecopetrol. Noticias malas, ministro. La industria y el comercio se siguen quejando. Ni aumenta el consumo y la producción de la industria sigue cayendo. Depende mucho del consumo. Está muy asociado a dos variables. Tasas de interés, donde ya hablamos, ahí se ha hecho un esfuerzo grande. La presión a los bancos es bajen las tasas de los créditos de consumo. Han venido bajando un poco. Yo celebro, los bancos han ayudado en las tasas también de la parte de la vivienda. Bajaron las tasas, pero sí hay que seguir haciendo más. Pero el consumo también depende de una parte que no es tan científica, que es más bien la confianza, las expectativas, el ánimo. Y ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo. Claro, pero es que eso se vuelve como un círculo vicioso. Si la gente está desanimada y desalentada, entonces no consume, la economía se resiente y eso sí alimenta ese desaliento. Entonces, no, los colombianos tenemos que hacer la siguiente reflexión. No vamos a pensar en unas cifras que sean excesivamente optimistas y a decir que ya superamos todos nuestros problemas. No, tenemos que ser realistas. Yo creo que la confianza está cimentada sobre el realismo. Esta es una economía que realmente ha logrado resistir de una forma admirable la caída del precio del petróleo y ha mantenido su ritmo, ha mantenido su avance, no hemos tenido una recesión, una crisis. Sí, eso nos debe dar fuerza. Pensar, mire, el país aguantó esa caída del precio del petróleo. La paz. Aquí hay un gran debate sobre el dividendo económico de la paz. Una gente dice que se demora, otra gente dice que es menor. Pero lo cierto es que este es un mejor país en paz que en guerra. Sobre eso no hay discusión. Tenemos un mejor país. Un mejor país. Entonces, no hay razón para ese fatalismo, ese pesimismo de que la gente está... No. Somos un país que está avanzando, que lo ha hecho seriamente. Yo creo que podemos estar tranquilos de que el país va avanzando. Entonces, yo sí creo que ojalá que este año que es tan político, un año preelectoral, la política no nos contamine la economía. Mi llamado aquí es a los que están haciendo política, a los que tienen aspiraciones políticas, piensen sobre todo en la calidad de vida de las familias. Entonces, la calidad de vida, el ingreso de las familias se resiente, se perjudica si empezamos a utilizar la economía como herramienta para hacer el proselitismo. Eso es muy fácil, pero es muy inconveniente. Preguntémosle eso a nuestros televidentes. ¿Ustedes creen, sí o no, que el futuro de la economía del país es bueno o es malo? El futuro de la economía. La respuesta del sondeo será al final de la emisión. ¿El futuro de la economía nacional es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Es bueno, no hay duda, es bueno. Colombia tiene un gran futuro, un gran futuro. Colombia en paz, Colombia con su calificación BBB, Colombia con más inversión extranjera, Colombia como miembro de la OCDE, ese club de las buenas prácticas, es un buen futuro. Esa es nuestra pregunta. Resultados del sondeo al fin de la emisión. Vienen las noticias del mundo en la emisión central del Noticiero C.